Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a retomar el tema de econometría y vamos a ver el asunto de la autocorrelación. Tenemos el modelo lineal general que viene dada por esta ecuación matricial y es igual a x beta más u, donde u son las perturbaciones, y teníamos que cuando se cumplen todos los supuestos del modelo lineal general, tenemos que la matriz de varianzas, covarianzas de la perturbación es la matriz identidad multiplicado por sigma, que es la varianza de U. Bien, cuando teníamos heterocedasticidad, tenemos que la matriz de varianzas, covarianzas, lo que teníamos era que en la diagonal principal teníamos que en la diagonal principal viene dada la varianza, y entonces las varianzas venían dados por valores que eran distintos. Entonces esta era la matriz de varianzas covarianzas. Y ahora que tenemos autocorrelación, ahora que vamos a tener autocorrelación y vamos a suponer que hay homocedasticidad, lo que vamos a tener que, aquí teníamos ceros, lo que vamos a tener es que fuera de la diagonal principal, lo que vamos a tener es que la matriz de varianzas covarianzas de U va a ser igual a sigma cuadrado de U, es decir, la varianza de la perturbación que suponemos homocedástica, multiplicado por, aquí en los elementos de la diagonal principal vamos a tener unos, y aquí vamos a tener las autocovarianzas o las covarianzas entre la perturbación con el primer retardo. Lo vamos a llamar gamma de 1. De la perturbación con el segundo retardo de la perturbación. Esa es la covarianza de UDT con UDT más 2. Y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a tener aquí es, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos. Aquí lo que vamos a tener son las autocovarianzas. ¿Cómo definimos las autocovarianzas? Es decir, si hay autocorrelación, lo que decimos es que este vector está autocorrelacionado. Es decir, que la autocovarianza propia, que viene definida por la esperanza de UDT por UDT más S. Siendo S, esto va a ser distinto de 0. Siendo S, 0, 1, 2, etc. O menos 1, 0, menos 1, es lo mismo, es simétrica. Entonces aquí vamos a tener que las autocovarianzas son distintas de 0. Entonces, cuando S es igual a 0, lo que vamos a tener es que gamma de 0 es la esperanza de UDT por UDT, es decir, la de UDT al cuadrado. Esta es la varianza. Y entonces, UDT menos la media por UDT menos la media va a ser UDT al cuadrado, y lo que vamos a tener es que, como suponemos homocedasticidad, es la varianza del ruido. Entonces, el coeficiente de correlación lo definíamos, el coeficiente de correlación para dos variables, o estas dos variables, UDT más S, una retardada o adelantada de orden S, lo que vamos a tener es que el coeficiente de correlación de orden S va a ser, es una normalización de las autocovarianzas, va a ser la covarianza de UDT más S dividido entre el producto de las desviaciones típicas, es decir, la raíz cuadrada de la varianza de UDT multiplicado por la varianza de UDT más S. Eso va a ser el coeficiente de correlación. Por tanto, las varianzas, podemos decir, la varianza de UDT va a ser la siguiente, va a tener esta matriz, va a tener 1 en la diagonal principal, que multiplicada por el sigma cuadrado de U que es la varianza, y entonces aquí, es decir, aquí en la diagonal principal vamos a tener las varianzas, y aquí, bueno, esto rho de S, por tanto es la autocovarianza de S dividido entre la varianza, ¿no? Esto es la varianza de UDT. Es la varianza de UDT más S se puede considerar la misma. Bien, entonces aquí lo que tenemos es en rho de S es igual a la autocovarianza de orden S dividido entre la varianza, que es esto de aquí abajo, que es la varianza de UDT. Entonces, es decir, es gamma de S dividido entre sigma cuadrado de U.
para nuestro caso. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que la matriz de varianzas-covarianzas va a tener en la diagonal principal la varianza de U, que suponemos homocedástica, y aquí vamos a tener el coeficiente de correlación ρ1 hasta ρn menos 1. Y aquí vamos a tener, en la segunda fila, vamos a tener ρ1, vamos a tener aquí 1 hasta ρn menos 2. Y aquí vamos a tener, por construcción, ρn menos 1, ρn menos 2 hasta 1. Entonces esa va a ser la matriz de varianzas-covarianzas. ¿Vale? Como ρ de S, ρ de 1, por ejemplo, es la autocovarianza dividido entre sigma cuadrado de U, entonces lo que tenemos aquí es la autocovarianza. Al multiplicar sigma cuadrado de U por ρ de 1 nos queda la autocovarianza de orden S. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es que se requiere una estructura de autocorrelación para poder estimar los n más k parámetros desconocidos. Tenemos a estimar tenemos k betas, a estimar, tenemos la varianza de U, sigma cuadrado de U, a estimar, y tenemos los n-1 coeficientes de autocorrelación o los n-u covariantes. Luego tenemos k más 1 más n, lo que tenemos es n más k. N más k parámetros a estimar. Parámetros a estimar. Y tenemos solamente n observaciones. Luego nos vemos obligados a realizar algún supuesto de la estructura de autocorrelación. Una forma de autocorrelación. Vamos a ver las formas de autocorrelación y entonces la más común es la R1. Es decir, que la perturbación, como decimos, está autocorrelacionada. ¿Y cómo está autocorrelacionado? Pues con un proceso autorregresivo de orden 1. Es decir, que U de t es igual a phi de U de t menos 1. Es decir, U de t depende del valor que tenía en el periodo anterior más epsilon de t, siendo epsilon de t un ruido blanco. La esperanza de dt es 0 y tenemos que la varianza es constante. Y las autocovarianzas son nulas, es el ruido blanco. Tenemos que la varianza de dt es sigma cuadrado de e y tenemos que las autocovarianzas son nulas. ¿Qué parámetros tiene? Pues la media, es decir, la media de u de t. Aplicando aquí el operador media, tenemos que es una constante, el parámetro phi multiplicado por e de u de t menos 1 más e de u de t, e de t. Y entonces lo que tenemos, esto es 0, por definición de ruido blanco, y entonces lo que tenemos, e de u de t menos 1, lo podemos aproximar a e de u de t, y entonces lo que tenemos es que e de u de t es 0, despejando. Esto es igual a 0. Luego la media es 0 de un proceso autorregresivo de orden 1 y ahora vamos a ver la varianza y las autocovarianzas de un autorregresivo. La varianza de u de t, si tomamos con el operador varianza de u de t, es igual a phi, tomando varianzas aquí, sería phi cuadrado multiplicado por la varianza de u de t menos 1 más la varianza de dt, que esto es sigma cuadrado de epsilon. Entonces, aproximando la varianza de u de t menos 1 a la varianza de u de t, lo que tenemos es que la varianza de u de t, despejando, es igual a 1 partido por 1 menos phi al cuadrado, que multiplica a sigma cuadrado de ¿Y las autocovarianzas? ¿Cuáles serían las autocovarianzas de un proceso autorregresivo? Tienen que ser distintas de 0. Entonces, la autocovarianza de un proceso autorregresivo de orden S, de un proceso autorregresivo de orden 1, el proceso autorregresivo, pero las autocovarianzas de orden S van a ser las siguientes. La autocovarianza se define como la esperanza del producto de u de t menos su media, pero su media ya hemos visto que es 0, multiplicado por u de t menos s o más s. ¿Vale? Esta sería la esperanza
Esta sería la autocovarianza de orden S. Es como si tuviéramos aquí, como si esto fuera x de t y esto fuera x de t y de t. Entonces, la autocovarianza sería efectivamente, si cada una de ellas tiene una media cero, la autocovarianza ideal sería la esperanza de u de t por u de t menos s, la esperanza de xt por i de t. Es decir, no nos estamos inventando nada nuevo. Entonces, esa sería la autocovarianza. Entonces, ¿cómo lo podemos poner esto para hallar la autocovarianza? Pues esto lo podemos poner como la esperanza de u de t. Esto lo podemos poner como la esperanza de u de t, pero u de t es igual a phi, vamos a ponerlo así en verde, esto es igual a phi de u de t menos 1 más epsilon de t. Y eso lo multiplicamos por u de t menos s. Entonces, operamos aquí y lo que tenemos es que esto es igual, operando directamente, tenemos phi por u de t menos 1 por u de t menos s más la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas más la esperanza de e de t por u de t menos s. Como es un proceso autorregresivo, suponemos que e de t no está correlacionado con u de t menos s. Luego esto es 0. Y esto, lo que tenemos aquí, esto es u de t menos s aquí. U de t menos s. Entonces, esto por definición, ¿qué es? Estamos calculando gamma de s, esto es gamma de s, entonces phi sale fuera del operador esperanza y esta es la covarianza de orden s-1, es decir, restando t-1 de t-s, ¿vale? La diferencia que hay, ese es el orden, ¿no? Entonces esto sería gamma de s-1. Esto es gamma de s-1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la autocovarianza de orden 3 será igual a phi por la covarianza de orden 2. Es decir, la covarianza de orden S es igual a phi por la covarianza de orden S-1, de un orden inferior. Entonces esto es una ecuación en diferencias. Y tal como vimos en el curso de ecuaciones en diferencias y sistemas dinámicos, es una ecuación en diferencias homogénea de grado 1. Entonces la solución de esta ecuación en diferencias, lo que tenemos es que la solución es esta. Es decir, gamma de S, la autocovarianza de orden S es phi elevado a S por gamma de 0, siendo gamma de 0 la varianza, esta varianza de aquí. Esta es gamma de 0. Esta varianza. Entonces lo que tenemos es, en primer lugar, que no lo he dicho aquí inicialmente, para que este proceso sea estacionario, lo que tenemos es que en valor absoluto phi tiene que ser menor que 1, menor que la unidad, para que sea este proceso estacionario. Es decir, puede ser menos 0,5, 0,8, 0,9, 0,1, etc. Entonces tiene que ser menor que 1 para que sea estacionario, para que este proceso no sea explosivo. Y entonces aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la función de autocovarianzas. Para cada S, para cada retardo S, lo que tenemos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, para el retardo 0, vamos a tener, esto es gamma 0. Para el retardo 1, vamos a tener phi por gamma 0. Para el retardo 2, phi cuadrado por gamma elevado a 0 y así sucesivamente. Si phi es mayor, está comprendido entre 0 y 1 en este caso, ¿vale? Entonces tendríamos que esto sería así, esta sería nuestra función, es decir, se iría haciendo cada vez más pequeño conforme aumentan los retardos, 3, 4, 5. Si phi estuviera entre 0 y menos 1, que sería estacionario también, lo que tendríamos es que nuestra función de autocovarianzas, lo que tendríamos es para el retardo 0 sería igualmente phi de 0, y luego aquí lo que tendríamos es que los valores de las autocovarianzas alternan en signo y se van amortiguando para cada retardo. Así la función de autocorrelación como ρ de S es igual a gamma de S, la autocovarianza de orden S dividido entre la varianza,
esto es rho de S, no rho elevado a S, sino el coeficiente de correlación para S retardos, lo que tendríamos es que lo que hay que hacer es simplemente dividir esto entre gamma de 0. Entonces lo que tenemos es que en este caso lo que tendríamos es la función de autocorrelación, la FAC, función de autocorrelación. Es decir, para gamma igual a 0 lo que tendríamos es para el retardo K, S en este caso, S igual a 0, lo que tendríamos es gamma de S gamma de 0 entre 0, este valor sería 1. Aquí tendríamos phi cuadrado y aquí tendríamos phi cubo, etc. Entonces esto se va amortiguando poco a poco, haciéndose asintóticamente a 0, y si tuviéramos el parámetro, esto sería para un parámetro phi menor que 1, mayor que 0, si tuviéramos el parámetro negativo desde menos 1 a 0, lo que tendríamos es, igualmente que aquí, se irían amortiguando, los valores de la función de autocorrelación. Luego lo que tenemos es que, por tanto, nuestras autocorrelaciones, como lo hemos visto al principio, lo que vamos a tener es que la varianza de nuestra perturbación, siendo un proceso autorregresivo de orden 1, va a ser igual a sigma cuadrado de U multiplicado por ¿qué? Por los coeficientes de correlación, habíamos visto aquí, ¿vale? Por los coeficientes de correlación, y los coeficientes de correlación son en phi elevado al orden de la correlación. Entonces aquí lo que tenemos es que en la diagonal principal tendríamos 1, en la primera fila tendríamos 1 phi de n menos 1, en la segunda fila tendríamos phi 1 phi de n menos 2, y en la última fila phi de n menos 1, phi de n menos 2, puntos, 1. En la diagonal principal tendríamos 1. Entonces, esta sería la matriz de varianzas, covarianzas de nuestra perturbación si el proceso es un AR1. Y como veis, estos procesos autorregresivos son de memoria larga. ¿Por qué? Porque retardos muy lejanos afectan, cada vez menos, pero afectan al presente. Podríamos tener una autocorrelación que fuera un media móvil. Bien, podríamos hacer lo mismo. Tengo un vídeo en donde se ve la función de autocorrelación, las autocovarianzas de un media móvil, que os lo voy a dejar en la descripción. Y para la R1 también lo tenemos. Aquí lo único que he hecho ha sido repasarlo, ¿no? Entonces tenéis en un vídeo, como digo, la forma de esta matriz para cuando el proceso es un media móvil. Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene el aplicar mínimos cuadrados ordinarios con perturbaciones autocorrelacionadas? Vamos a suponer que son autocorrelacionadas de orden 1. ¿Qué implicaciones tiene, ¿no? Bien, vamos a ver aquí implicaciones. ¿Qué implicaciones tienen? Aplicar mínimos cuadrados ordinarios, ¿qué consecuencias tiene? Con perturbaciones autocorrelacionadas. Cuando teníamos heterocelasticidad, cuando solamente teníamos heterocelasticidad, lo que teníamos era que los estimadores mínimo cuadrado ordinarios eran estimadores insesgados y consistentes, pero no eran eficientes, no tenían varianza mínima, pero no eran eficientes, no son eficientes, no es que no eran, siguen sin ser eficientes cuando hay heterocelasticidad, pero no eficientes, no tienen varianza mínima cuando teníamos heterocelasticidad. Y ya vimos que podíamos aplicar mínimos cuadrados generalizados y corregir esa falta de eficiencia. Entonces, ahora con autocorrelación vamos a ver dos casos. Vamos a ver el caso 1, vamos a ver en el caso de autocorrelación con homocelasticidad, es decir, no vamos a tener heterocelasticidad. Entonces, ahora, si algún retardo de ahí, es decir, si I aparece en el modelo de regresión, aparece
como variable independiente algún retardo. Si I de t menos 1, por ejemplo, aparece como variable y además hay correlación a R1 en U de t, los resultados van a ser diferentes a cuando teníamos heterocidasticidad. Van a ser aún peores. Es decir, en nuestro caso, lo que estoy diciendo es que tenemos un modelo en donde I de t, ¿qué consecuencias va a tener? Vamos a tener un modelo donde esto es igual a beta por I de t menos 1 más U de t. Y donde beta en valor absoluto es menor que 1, para que sea eso, tenga estacionariedad. Y U de t vamos a considerar que es un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces vamos a ver las propiedades de los estimadores mínimo cuadrado ordinarios. Y esto es phi también menor que 1. Entonces, lo que vamos a tener es que, bueno, esto es un ruido blanco, como hemos dicho, esto es 0, y tenemos que la varianza de U de t es igual a sigma cuadrado, la matriz de varianzas covarianzas es sigma cuadrado de epsilon multiplicado por la matriz identidad. Entonces, estimando mínimos cuadrados ordinarios en este modelo, que tenemos solamente una variable, pero la variable independiente está retardada, es la dependiente retardada un periodo. Entonces, si estimamos beta, hacemos una estimación de beta por MCO, ¿vale? Lo que tenemos es que beta con sombrero o beta con sombrero o B, lo que vamos a tener es, no en forma matricial, esto se desprende de la forma matricial igualmente, lo que vamos a tener es que era x transpuesta por x a la menos 1, pero ahora x es un vector de I de t menos 1. Entonces, la inversa es, la ponemos debajo en el denominador, que sería I de t menos 1 al cuadrado, es decir, x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y por y. X transpuesta, que es I de t, y por y es I de t menos 1, ¿vale? I de t por I de t menos 1, ¿vale? Aquí vamos a tener estos sumatorios. Este va a ser el estimador mínimo cuadrado ordinario. Bien, y esto se puede poner como el parámetro beta, no el estimador, sino como el parámetro beta más esta expresión, que es I de t menos 1 por U de t dividido entre I de t menos 1 al cuadrado. ¿Esto de dónde sale? Pues esto sale de cuando vimos, podéis ver los vídeos correspondientes, es decir, cuando lo tenemos en forma matricial x beta, os voy a dejar en la descripción los vídeos, x beta más U de t, ¿vale? Cuando teníamos mínimos cuadrados ordinarios, lo que teníamos que beta, el vector beta estimado, o b, que lo llamábamos, es x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y por y. Pero y a su vez es x, es el modelo, es x beta más U de t, ¿vale? Entonces, si multiplicamos x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por x y por beta, y queda beta, más x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y por u, x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y por u, ¿vale? Y por u. Entonces, aquí lo que tenemos es, efectivamente, tenemos beta, esto es x transpuesta por x a la menos 1 para nuestro caso particular, que es I de t menos, es el cuadrado, I de t menos 1 por el sumatorio de los cuadrados de I de t menos 1, por x transpuesta, que es el sumatorio de I de t menos 1, I de t menos 1 por U de t. Efectivamente, eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que el estimador es beta más esto. Cuando las perturbaciones eran esféricas, lo que teníamos es que esto es nulo y por tanto lo que teníamos era que era insesgado y consistente el estimador. Bien, ahora en este caso lo que podemos hacer es, para ver si es consistente, lo que tomamos son límites en probabilidad. Si tomamos límites en probabilidad, en esta expresión, lo que tenemos es límite en probabilidad de beta con sombrero o b, el estimador, es igual al límite en probabilidad de beta, que es una constante, luego es constante, más
el límite en probabilidad de esto. El límite en probabilidad del cociente es el cociente de los límites en probabilidad. Luego tenemos que esto es P de 1 partido por n de esta expresión, I de t menos 1, U de t, dividido entre P' de 1 entre n de sumatorio de I de t menos 1 al cuadrado. Esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que I de t menos 1, a ver, un momento, I de t menos 1, si lo hacéis, I de t menos 1, se puede poner, se obtiene I de t menos 1, que es beta de I de t menos 2, retrasando la ecuación un periodo, más U de t menos 1, ¿vale? Más U de t menos 1. Si ahora sustituís I de t menos 2 por lo mismo, lo que vamos haciendo secuencialmente es que I de t menos 1, si hacemos eso, lo que vamos a tener es que I de t menos 1 secuencialmente va a tener esta expresión, U de t menos 1 más beta por U de t menos 2 más beta cuadrado por U de t menos 3 más puntos, puntos, puntos y así hasta el infinito. Bueno, si multiplicamos U de t ambos miembros, si multiplicamos ambos miembros, lo que vamos a tener aquí, y tomando límite en probabilidad, lo que vamos a tener es que esto, 1 partido por n de U de t por I de t menos 1, ¿vale? Multiplicando ambos miembros, va a ser igual a U de t menos 1, límite en probabilidad, de que y teniendo en cuenta que phi de s es phi elevado a s, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, porque es una R1, lo que tenemos es que aquí esto es U de t menos 1 por U de t, estamos multiplicando por U de t, más beta, aquí U de t menos 2 por U de t, puntos, bueno, más beta cuadrado U de t menos 3 por U de t, más seguimos, beta al cubo, etcétera. Entonces lo que tenemos ya es U de t por U de t menos 1, es la varianza de U de t, a tomar límites en probabilidad. Entonces aquí lo que tenemos es la varianza de U de t, de U, multiplicado por phi. Esta expresión, U de t menos 1 por U de t, es la autocovarianza de orden 1, que es phi por la varianza de U, que es constante, es homocedástica. Esto es igual a B por phi cuadrado por la varianza de U, más beta cuadrado por la autocovarianza, que sería phi cuadrado por phi cubo por sigma cuadrado de U, más puntos, puntos, puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este límite en probabilidad, lo que estamos viendo es esta expresión. Si esto se hace cero, no se hace cero. Y vamos a ver que no. Entonces, estos son los términos de una progresión geométrica que empieza en este término y tiene de razón beta phi. Beta phi. Entonces, aquí lo que tenemos es beta phi. Entonces, lo que tendríamos es el primer término, phi por sigma cuadrado de U, dividido entre 1 menos beta por phi. Luego, este límite en probabilidad, este límite de aquí, que es esta expresión, este límite en probabilidad que es esto, es I de t entre U de t, eso no es nulo, eso es distinto de cero. Luego lo que tenemos, por tanto, es que no es consistente, no existe consistencia, no existe consistencia del estimador. El límite en probabilidad de B, del estimador, es beta, no es beta, es beta más esta expresión.
Luego, no solamente el estimador, en este caso, cuando la variable independiente es la dependiente retrasada, no solamente es ineficiente, sino que además los estimadores mínimo cuadrado ordinarios no son consistentes. No son consistentes. Y ahora hemos visto el caso 1. Vamos a ver el caso 2. Vamos a suponer que la variable independiente es una matriz no estocástica, es una variable no estocástica, es decir, no está retrasada. Entonces vamos a poner aquí caso 2 y vamos a ver las implicaciones que tiene los mínimos cuadrados ordinarios. Lo que vamos a tener es que los estimadores beta con sombrero, lo que es B, lo que llamamos B, van a ser insesgados, van a ser consistentes, pero, como ocurría con la heterocidasticidad, pero son ineficientes. No tienen varianza mínima. Entonces, vamos a verlo. Nuestro modelo va a ser IDT es igual a beta. Nuestra variable independiente es beta por x de t más u de t. Y suponemos que u de t es un autorregresivo de orden 1 que va a ser phi de u de t menos 1 más epsilon de t, siendo epsilon de t el ruido blanco. Y phi está comprendido entre menos 1 y 1. Entonces vimos que los mínimos cuadrados ordinarios vimos en el vídeo de heterocidasticidad que os dejaré en la descripción. La varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios era igual a sigma cuadrado de u por x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por omega, siendo omega la matriz de varianzas covarianzas, por x traspuesta por x a la menos 1. Si tenemos que x traspuesta, lo que tenemos es que x traspuesta, si en nuestro caso es x1, como tenemos un regresor nada más, x1, x2, puntos, xn, tenemos n observaciones. Y omega es la matriz de varianzas, es la matriz omega de la R1. Lo veíamos así, la matriz de varianzas de u de t era igual a sigma cuadrado de u por esto que llamamos omega, que es la que acabamos de ver antes, para una R1. Bien, entonces, esta expresión, si aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, para nuestro modelo, operando, no lo vamos a ver en detalles, pero os doy el resultado. Operando, lo que vamos a tener es que la varianza del estimador, mínimo cuadrado ordinario, va a ser sigma cuadrado de u dividido entre de t igual a 1 hasta n. Lo voy a escribir rápidamente y luego lo comento. Bien, pues aquí tenemos que la varianza de b del estimador beta con sombrero B de mínimos cuadrados ordinarios tiene esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos dentro del corchete? Dentro del corchete tenemos 2phi, es decir, esto lo que nos está indicando es la autocorrelación de la perturbación del ruido, y aquí lo que tenemos es la autocorrelación, la autocorrelación de la variable independiente, el primer término. La autocorrelación lo podríamos llamar R, es decir, de la variable. Es decir, si la variable independiente, que normalmente sí lo tiene algún tipo de correlación, aquí lo que tenemos es que la varianza de B del estimador verdaderamente es esta. Y aquí luego tiene otros términos de la correlación o la autocovarianza de orden 2 de la variable independiente y así sucesivamente. Aquí ya no he puesto los términos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que esto es lo que nos dan los paquetes informáticos de la varianza de B, y sin embargo la varianza de B es todo esto. Es decir, que si x de t tiene cierto grado de autocorrelación,
lo que está haciendo, lo que hacen los paquetes informáticos, la varianza de B que veíamos cuando eran perturbaciones esféricas, lo que nos está dando es y nos está infraestimando la verdadera varianza, ¿vale? Entonces, infraestima la verdadera varianza del estimador mínimo cuadrado ordinario. Si a esto lo llamamos R, como os he dicho, si a esto lo llamamos R, si no hubiera autocorrelación de la variable, si no tuviera un cierto grado de correlación de la variable aleatoria, estos términos más o menos serían cero y no habría gran problema en cuanto a la varianza de B. Pero si hay un cierto grado de correlación, lo que estamos haciendo es que la expresión de la varianza de B de perturbaciones esféricas, que es esta, de perturbaciones esféricas, está infraestimando la verdadera varianza. Entonces, si esto lo llamamos R a la autocorrelación de primer orden y despreciamos todas las demás, entonces lo que tenemos es que si phi, por ejemplo, esto sería este corchete, si infraestimamos todo lo demás, este corchete sería 1 más 2 phi por R. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo phi por R ponemos, por ejemplo, 0,5, la varianza convencional, si phi por R es 0,5, la varianza convencional es un medio de la varianza de B, ¿vale? Esto sería 1,5, esto sería 2 por phi por R, esto sería 2 por 0,5, esto sería 2, y por tanto la verdadera varianza de B de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios dividido entre esta varianza, sigma cuadrado de U, la que nos dan los paquetes informáticos, sumatorio de xt al cuadrado, esto sería igual a 2. Es decir, estamos infraestimando, esto es la mitad, el denominador es la mitad del numerador. ¿Vale? Entonces podemos tener problemas luego para calcular los intervalos de confianza, podemos decir que un estimador tiene un beta, pertenece a un intervalo de confianza, es significativo cuando realmente no lo es, porque la varianza de B es superior. Y no solamente eso, sino por otro lado lo que tenemos es que existen ineficiencias respecto a la varianza de esta varianza, es ineficiente respecto a la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados. Entonces habíamos visto eso por un lado, hemos visto esto por un lado, y ahora vamos a ver que la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados, habíamos visto en el vídeo de heterocelasticidad, que la varianza de mínimos cuadrados generalizados era la siguiente. Es igual a sigma cuadrado de U por x traspuesta por omega a la menos 1 por x traspuesta, todo ello a la menos 1. Entonces, sustituyendo los valores de nuestro modelo sencillo, con una variable independiente y con autocorrelación en la perturbación, lo que tenemos es que la varianza de B de GLS viene dado por la siguiente expresión. Es simplemente sustituyendo aquí el omega, calculando la inversa y poniendo solamente aquí nuestro regresor, nuestro único regresor traspuesto y aquí en columna. Entonces lo que tendríamos es que esto sería sigma cuadrado de U dividido entre de t a 1 hasta n de x de t al cuadrado, que multiplica a este corchete. Y vamos a tomar solamente los primeros dos términos. Entonces tenemos 1, que daría 1 menos phi al cuadrado, dividido entre 1 más phi al cuadrado menos 2 phi por el sumatorio de t igual a 2 hasta n de x de t por x de t menos 1
dividido entre x de t al cuadrado más unos términos que despreciamos. Entonces, si nos fijamos solamente en esta expresión y dividimos varianza, si dividimos la varianza de G de LS, esta expresión de mínimos cuadrados generalizados, y la dividimos entre la varianza de beta, la varianza de beta, esta varianza real que habíamos visto con mínimos cuadrados ordinarios, esta de aquí, y solamente tenemos en cuenta esto, todo lo demás lo despreciamos, esto ya se ve a ojo fácilmente, que 1 menos, eso queda igual a 1 menos phi cuadrado dividido entre 1 más phi cuadrado menos 2 phi r multiplicado por 1 más 2 phi r. Esto es directamente esto de aquí abajo. 1 más phi cuadrado menos 2 phi, y esto es r, lo que hemos llamado r. Es la correlación de orden 1 de la variable independiente. Y esto, 1 más 2 phi r, es lo que tenemos de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios. 1 más 2 phi r. Entonces, si tomamos valores, por ejemplo, que phi, por poner algo, phi cuadrado es igual a 0,5 y igual a phi por r, por ejemplo, esta razón es igual a un medio. Este cociente sería igual a un medio, igualmente. Es decir, lo que tenemos, por tanto, es que la varianza del estimador beta, la variabilidad de beta de mínimos cuadrados ordinario, es el doble que la varianza de G, la varianza de mínimos cuadrados generalizados. Que teóricamente, si conocemos todos los parámetros de autocorrelación, sería eficiente. ¿De acuerdo? O sea que sería la mitad. Es decir, hemos visto dos casos. Hemos visto dos aspectos. Que la varianza de mínimos cuadrados ordinarios es superior a la varianza de beta cuando las perturbaciones son esféricas, que es la que nos dan los paquetes y no tenemos en cuenta nada. Y luego la varianza real de mínimos cuadrados ordinarios es el doble que la varianza de los estimadores GLS, es decir, de mínimos cuadrados generalizados. Luego, el estimador beta no es eficiente. Sin embargo, no toda esta ineficiencia se soluciona con mínimos cuadrados generalizados. ¿Por qué? Porque lo que ya os he dicho antes, ya que ρ es desconocida, ρ o phi de la perturbación es desconocida, no lo sabemos con seguridad y hay que estimarla. Por lo que no toda la ineficiencia la vamos a poder disolver. Entonces, por eso es importante detectar la autocorrelación y aplicar los mínimos cuadrados generalizados factibles, es decir, cuando previamente estimamos el valor de la phi o del coeficiente de autocorrelación de la perturbación. Entonces, a partir de ahora lo que hay es que detectar mediante test, veremos unos cuantos, el de Durbin-Watson, etcétera, detectar si hay autocorrelación en las perturbaciones, y una vez que hemos detectado que hay autocorrelación en las perturbaciones, aplicar mínimos cuadrados generalizados, pero van a ser factibles. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estimar ese phi mediante procedimientos iterativos o no iterativos. Con lo cual, la eficiencia, el estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles no va a ser eficiente. Vamos a ganar eficiencia respecto a MCO, a mínimos cuadrados ordinarios, pero no va a ser eficiente porque hay que estimarlo. Pero si mitigamos parte de esa ineficiencia. Por eso es tan importante el tratamiento de los test, el tratamiento en regresiones de la existencia de autocorrelación, porque lo que nos genera son ineficiencias en los parámetros. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacérmela llegar al canal, a través del canal. Y para aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a que os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.